Ahí está, muy bien. Ahí están las formas de trabajo. ¿Cuáles eran las formas de trabajo? El AINE, la MICA y la famosa MITA. ¿Cuál era lo que es para poder tributar? Era el famoso MINCA, y la MITA era un trabajo obligatorio, pero por turno, ¿no? Trabajo más forzados. Y el AINE entre los miembros de la familia. Muy bien. Fabián, empieza Fabiancito. Características del trabajo. Características del trabajo fueron fundamentales, pues constituyeron al único manera de dar tributo y generar riquezas. Eran obligatorios. Todos tenían que trabajar sin discutir de clase. Eran equitativo, porque cada persona trabajaba de acuerdo a su capacidad, eran alterno, porque existía periodos de descanso y varios Variación. variación en el trabajo. Excelente, muy bien, Fabiancito. Entonces, características. Dice que era obligatorio, equitativo, la igualdad, muy bien, y también por turnos, alternos, ¿no? Por turnos. Cuando era obligatorio, dice que todos tenían que trabajar sin excepción de clase social. ¿Se acuerdan de los Caturrunas, los Mitimay, los Yanaconas, etcétera? Y de la última categoría eran los famosos llamados los Pinas o los Piñas, que mandaban a la selva, ¿no? A trabajar, a cultivar las hojas de coca. Entonces, obligatorio era trabajar. No había flojitos ociosos que estaban pues en las esquinas del Cusco o en cualquier lado de las calles. Eran equitativos porque cada persona trabajaba de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su condición. Las mujeres hilando, cocinando, planchando. Bueno, en ese tiempo no había para planchar, pero sí tenían que bordar, tejer, etc. Era alterno porque dice que existía en periodo de descanso, o sea, por turnos, ¿no? En las minas, de repente cuando el tiempo de la ganadería, en el tiempo de la agricultura, en el tiempo de las acequias, acueductos y así sucesivamente. Por eso podían variar, ¿no? Construyendo fortalezas, caminos y así sucesivamente. Técnicas agrícolas. Muy bien, ¿cuáles son las técnicas? Básicamente los famosos andenes y los camellones, ¿se acuerdan? Los andenes, esto también apareció en la cultura de Huari, también aparecía en la cultura, por ejemplo, llamada Tiahuanaco. Dice que los famosos andenes eran, ¿qué cosa? Eran terrazas agrícolas muy bien artificiales que servían para obtener tierras útiles para la siembra en las laderas de las regiones. Ahí está, esos son los famosos andenes. Ellos tenían que construir estas falderas de las montañas para que puedan cultivar. Otro era la forma de los famosos camellones. Mira, ahí están los camellones. Vamos a poner el punterito. Ahí están los famosos camellones. Mira, ¿ve? Ahí está. Este es el famoso camellón. ¿Está? Dice que eran tierras artificiales también construidas en las riberas del lago, ¿no? Podría ser el lago Titicaca. En cualquier tipo de lago podrían utilizarlo, ¿correcto? Entonces, estas son las formas, ¿no? Técnicas agrícolas. Ellos no aprovechaban, o sea, ellos aprovechaban todo, no desperdiciaban lo que es nada de la tierra. Ahí están los famosos andenes, mira, ven, especie de escaleras. Herramientas agrícolas. ¿Cuáles son los tipos de herramientas? Ahí están, por ejemplo, los varones, los jatungrunas, los curacas, etcétera, los yanacunas, etcétera. Ahí está en los ayus trabajando, ¿no? Ahí está el famoso llamado el pie arado, como se llama el famoso chaki, el chaquitacli. Y está, ¿no? Hechas, por ejemplo, de madera y de sus puntas son como especie de metal. Ahí está. Cada uno, tanto para las mujeres como para los varones, pero mayormente las mujeres tenían que echar la semilla.
Entonces, en las labores agrícolas, los incas utilizaron la famosa tajilla, o sea, para tajar, o llamada famosa chaquitaglia. Chaqui es pie, taglia es el arado, que es un palo puntiagudo con una punta en un tanto, ¿no? Corvada, que a veces era de piedra o de metal, o sea, de piedra. Ellos hacían como una especie de, como una lija así, aplanada, o también podía ser de metal. Antes de su terminal, dice que tenían estas herramientas, otros palos transversal. El agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el famoso surco, ¿no? Imagínate que estas tierras que tenían que pues hundir bien al fondo y levantarlo y de esta manera hacer como especie de surcos como especie de zanjas. Ahí podrían cultivar diferentes tipos de productos. Los más importantes son las famosas chaquitaglia. Este es el famoso chaquitaglia que estamos observando acá. La arrancana, muy bien, por acá está la arrancana, acá también está la famosa arrancana, la cucuna, los azones, los punzones y así sucesivamente. Ahí están los tres que son más utilizados por estos agricultores. Y las mujeres siempre tenían que sembrar, ¿no? Tenían sus combas para poder reventar por ejemplo, esos montículos de tierra. División de la tierra. La tierra estaba dividida en el imperio del Tahuantinsuyo en tres: tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. Tierras del Inca y tierras del sol eran trabajados por la forma del trabajo de Minca, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y del pueblo solamente, las tierras del pueblo, el Ayu, la familia nada más. Entonces, ¿en qué consisten las tierras del Inca? Eran las tierras que estaban destinadas para la manutención de la realeza y de la nobleza. ¿Se acuerdan? Nobleza habían dos tipos. Nobleza de sangre, que eran los famosos, ¿no? Familias, los miembros, ¿no? Y también la nobleza de privilegio, que estaba por lo que es los méritos que ellos habían hecho. Y por lo tanto, por esos méritos, obtenían pues ciertos privilegios, los curacas y los famosos guerreros que eran los Hatun runas. ¿Qué más? También dice que se podían guardar esos productos en unos depósitos o almacenes, ¿no? Para de repente que podrían ocurrir algunos desastres naturales o podría ser escasez de alimentos o algunos problemas que podían ocurrir. Las tierras del pueblo, ¿para qué era? Exclusivamente para la familia del Ayu, ¿ya? Cuyos productos dice que servían para ellos como el sustento, la base económica. Cuando el hombre se casaba, recibía un topo de tierra. Muy bien, ¿a cuánto equivale? A 2.700 metros cuadrados. Y la mujer recibía la mitad, o sea, medio topo. Un topo más medio topo, eso era de ellos, como se dice, su propiedad, y ellos tenían que producir para su sustento. Y las tierras del sol eran trabajados también en la forma de minca. Entonces, las tierras del sol eran aquellas cuyos productos estaban destinados ¿para quiénes? Exclusivamente para las vírgenes del sol, las famosas agias, o también para los sacerdotes, todo lo que es los funcionarios, los astrólogos, ¿no? Los filósofos, de repente todo lo que estaba relacionado a la parte de la cosmología, que hacían los rituales, las fiestas, adoraban al dios sol. ¿Ya? Estas las tierras del sol, tierras del Inca y tierras del pueblo. Ahí está. En forma, por ejemplo, en resumen, tipos de tierra, ahí está, tierras del Estado, tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del Ayu. El Ayu es la familia. Tierras del Inca, ahí está. Muy bien. Y acá está, por ejemplo, ¿no? Tierras del Inca. ¿Quiénes estaban en tierra del Inca? La nobleza, el ejército y las famosas reservas. Tierras del pueblo, ¿quién estaba? Todas las familias del Ayu. Y tierras del Sol, ¿quiénes estaban? Los personajes del culto religioso, ¿correcto? Ahí está.
Las famosas colcas. ¿Qué cosa eran las colcas? Hemos dicho que eran depósitos. Ahí está, depósitos para poder almacenar los productos sobrantes. Excedentes son los productos sobrantes. O sea, imagínate, vamos a cosechar cantidad de maíz. Todo no lo vamos a comer, tenemos que guardar una parte y por lo tanto en estos depósitos se tenía que guardar maíz, papa, ¿no? Trigo, cebada, oca, oyuco, mashua, kiwicha, así todo tenían que guardar, almacenar. Y las personas que eran encargados de estas colcas se denominaban las famosas llamados colca camayo, ¿ya? Eran lo que vigilaban, lo que mantenían, lo que conservaban prácticamente. Pero también hay otros personajes llamados los famosos que hacían los famosos quipus. Ahí están los quipus, estas cuerditas que era para poder contabilizar los bienes que tenía el imperio del Tahuantinsuyo, cuántos animales, cuánta población, qué cantidad de productos, etc. Entonces, el personaje que descifraba todo esto se denominaba el famoso Quipucamayo, ¿ya? Los quipus eran descifrados, contabilizados ¿por quién? Por el famoso maestro llamado Quipucamayo. La educación en el imperio del Tahuantinsuyo. Habían dos formas de educación, la educación formal y la educación informal. En la educación formal estaba pues toda la familia del Inca. ¿Dónde estudiaban? En el Yachayhuasi y en el Agyayhuasi. En el Yachayhuasi, Yachay significa saber, Huasi es casa, entonces por lo tanto es casa del saber. ¿Quiénes se encargaban de enseñar en estos lugares a los hijos del famoso Panaca o del Zapa Inca? Eran pues los maestros llamados amautas, ¿no? Eran los maestros, los Quipucamayo, también los arabicus y así personajes que tenían que enseñar cómo tenían que gobernar, ¿correcto? Ahí está. ¿Quiénes estudiaban? Los hijos de la nobleza y de la realeza. Ahí está, mira, ¿ve? Nobleza cusqueña, hijos de los curacas, sometidos, etcétera, tenían que pasar pues unas pruebas, ¿no? Del famoso huarachico, o sea, tenían que ser hombres fuertes. Y en el Agyayhuasi, Agya es, por ejemplo, escogida, casa de las escogidas. ¿Y quién es casa de las escogidas? Todas las niñitas a partir de repente, desde los 7 años, iban pues excluidas o recluidas en estos lugares para poder aprender todos los quehaceres del hogar, ¿no? Bordar, tejer, hilar, hacer la chicha, preparar la comida, cómo atender al marido y así sucesivamente. ¿Quiénes son los encargadas de enseñar? Las famosas llamadas mamaconas. Eran las encargadas de enseñar. Acá está, por ejemplo, están laborando los tejidos. Mira, tenían que tejer, tenían que bordar y así. Habían vírgenes del sol, ¿no? Y exclusivamente, por ejemplo, también para poder casarse, ¿no? Para los soldados y así. Y la educación informal es básicamente del pueblo. La moral que ellos tenían que aprender los principios morales. Amaqueya, no seas Aragán, ¿no? En el imperio del Incanato no había ociosos. Amazúa, tampoco no habían ladrones, en ese tiempo no había ni celulares. Muy bien, no, nadie tenía que robar. Menos mentir. Entonces, por ejemplo, si tú eras ocioso, ya sabías a dónde te desterraban, ¿no? A un lugar, de repente, a un desierto, y ahí te devoraba, pues, los aves de rapiña. Como decía Fabián, de repente, un gavilán, un cóndor venía y te sacaba los ojos y te dejaba ciego. Muy bien. Y si eras, por ejemplo, un ladronzuelo, muy bien, te robabas, simplemente te podían quemar las manos o cortarlas, ¿no? Y si eras mentirosito, ¿qué pasaba? ¿No? Amayuya es mentiroso, si mentías, simplemente te podían cortar la lengua o colocarte pues algo caliente en la lengua, imagínate que también podrías morir, ¿no? Imagínate la lengua se hincha o de repente sangrado, te podía morir. Entonces nadie mentía, nadie robaba, ni mucho menos, no había ociosos, todos trabajaban. Aquí lo van a leer. Ahí está el famoso Mira otra cosa. Dime, Fabián. En serio, mi miedo son las gallinas. El cóndor es peor que cualquier animal. Así es, hijo. Sí, pero el cóndor es más peligroso que la gallina, hijo mío. Miss, Dime, Tiago. yo vivo con gallinas.
Y no pasa Las nada. gallinas están arriba de mí. En el techo. Sí. Ay, sí, pues hijo. Muy bien, pero También tengo patos. Wow. Muy bien. Tiago, ya que has empezado a hablar muy bien, el Yachaywasi. ¿Desde el principio? Sí, el Yachaywasi o Casa del Saber. El Yachaywasi o Casa del Saber fue el centro de enseñanza para los jóvenes, integrantes de la realeza y de la nobleza, que allí acudían para ser preparados como clase de dirigente a cargo de los maestros o amautas. El funcionamiento del Yachaywasi empieza con Inti Roca, quien fundó escuelas de este tipo en el Cusco con el correr del tiempo, y a medida de la expansión imperial, la educación en este centro de estudios y preparación se orientó básicamente a 4 aspectos: lengua, quechua, religión, dios Inti Sol, manejo e interpretación de quipus, contabilidad y estadística, y una historia militar vinculada a las figuras y actos heroicos de los antepasados. A esto se agrega el cultivo de la parte de la física y estrategia militar que todo noble debería dominar, de tal suerte que al término del ciclo de estudios se encontraban preparados para la ceremonia del huarachico, que los habilita como nobles capacitados para asumir funciones del gobierno. Muchas gracias, muy bien, excelente, Tiago, muy bien. Ya ustedes saben qué cosa es el Casa del Saber, ¿no? El famoso Yachaywasi, es como el colegio que era para ellos, pero ¿qué cosa básicamente ellos tenían que aprender? El idioma quechua, ahí está, el idioma quechua, el runa simi, y también el famoso lo que es llamado la religión, al revés y al derecho, ¿no? El culto al dios Inti o el dios Sol, el manejo y la interpretación de los quipus. Muy bien, ¿se acuerdan de los quipus? Los maestros eran los famosos quipu camayo. Muy bien, y por lo tanto ellos tenían que aprender, o sea, es como en el colegio que a ustedes, ¿no? Se les tiene que obligar y ustedes tenían que aprender. Si no aprendían, simplemente no pasaban porque no estaban capacitados. Entonces, ¿qué cosa eran los famosos quipus? La contabilidad y las estadísticas en el imperio del Tahuantinsuyo. Y finalmente tenían que saber la historia militar, la historia de sus antepasados, de los incas, ¿no? Cómo aparecieron, etc. Entonces, todo esto tenían que aprender, aparte de ingeniería, aparte de lo que es de la astronomía, de la medicina, etc. Bien, ¿qué más? Dice que también a esto se agrega el cultivo de la parte física, ¿no? O sea, lo que es, por ejemplo, el esfuerzo físico, lo que ellos tenían que, como la educación física, de repente algunos ejercicios que les puede mandar, ellos tenían que aprender ciertas estrategias militares para poder dominar, porque si ellos no pasaban, ¿no? Simplemente no hacían este famoso llamado, la ceremonia del huarachico. Es como, por ejemplo, hombrecitos tenían que utilizar como una especie de calzoncillo largo hasta la rodilla. Entonces, este huarachico es pantalón corto, ¿ya? Que les habilitaba para que ellos ya pudieran ser nobles, para poder gobernar. Si ellos no pasaban, simplemente repetían, y si no repetían, ya simplemente lo sacaban y así sucesivamente. A ver, Yorcé, perdón, no, Yorcé ha leído ya. Valerie, ¿estás Valerie por ahí? Sí, Miss. Ya, ahora sí, muy bien, Valerie. El proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje estaba a cargo de los amautas, que eran considerados como los hombres más cultos del imperio y quienes recitaban sus lecciones siendo escuchados atentamente por sus jóvenes alumnos que deberían aprenderlas de memoria. Existían castigos para los que demostraran su pereza en el aprendizaje y consistían en azotes, por lo general el número de 10 y una sola vez al día, lo mismo que también para el amauta que se
excediese en el castigo. Muy bien, muchas gracias, muy bien. ¿Qué pasaba si el estudiante no aprendía? Porque ellos, ustedes saben, en el Yechaywasi, ellos tenían que ser memoristas, o sea, tenían que saberse, es como por ejemplo que yo les diga, apréndanse del Yechaywasi, ustedes tenían que aprenderse toda esta lectura, ¿no? De memoria, tal como es, no podían cambiar. Entonces, ellos tenían que ser memoristas, ¿ya? Entonces, de esa manera, los arabículos, amautas, les enseñaba pues a declamar, a recitar, etc. Y si por obvio este estudiante no pasaba o no aprendía, simplemente mira cuántos paletazos le caía al pobre, ¿no? Así de los golpes, los azotes, lo azotaban hasta que aprende, ¿no? Y así sucesivamente. Si el maestro se excedía, también para el maestro había pues un castigo, ¿correcto? Entonces, ese es el famoso Yachaywasi. ¿Quiénes estudiaban? Todos los hijos de los, ¿no? De la nobleza y de la famosa realeza. Pero básicamente el Auqui pues era su cogobernante del Inca y el Inca mismo le enseñaba, ¿no? Pero de todas maneras tenía su propio maestro. Akyawasi. ¿Sabes? Akya son las escogidas y Wasi es la casita, ¿no? La casa de las escogidas. Ahí está. Este es el famoso Akyawasi. Mira, ven un palacio, un templo donde que las niñas eran recluidas desde los 7 años de edad, 7, 8, ¿no? Eran recluidas en este lugar. Por eso dicen vírgenes del sol. Muy bien, ahí están las famosas Akyas. Mira, ven, las escogidas, las vírgenes del sol, etc. Muy bien. Esto lo va a leer. Ya está Valerie, Andrea también. Antonio Ruiz. Antonio. Antonio 1. Antonio 2. 3. Muy bien. Iago Champoñán. Luis. Iago. Era el centro de formación. Era el centro de formación femenina. Es la casa de las Akyas o casa de las escogidas. Si bien es cierto, existieron Akyawasis en provincia. El principal de ellos se encontraba en el Cusco, en lo que hoy es el convento de Santa Catalina. Este Akyawasi era un recinto rodeado de elevadas murallas. En su interior contaba con extensos jardines, arboledas y amplios manzones donde vivían las Akyas o muchachas más bellas del imperio, seleccionadas por sus encantos, habilidad y capacidad por funcionarios especiales llamados Apu Panacas. En el Cusco existieron más de 3000 de estas doncellas divididas en 3 categorías: las exclusivas para el servicio y atuendos del Inca, las que se entregarían como premio para esposas de los nobles hombres de mérito, y por último las destinadas a servir en el culto y la religión. Estas últimas eran específicamente las denominadas vírgenes del sol. No deberían tener contacto mundano, ni aun el propio Inca podía visitarlas. Deberían conservarse puras y se dedicaban a la confección de implementos y enseres para la religión y sostenimiento del culto. Muy bien, excelente. O sea que mira, por ejemplo, en esos lugares habían 3 tipos de mujeres de Akyas, ¿no? Muy bien. Las primeras eran exclusivamente ¿para qué? Exclusivamente para el servicio del atuendo del Inca, ¿no? Ellos tejían, ellos servían al Inca, etc. Muy bien, de ahí podría ser sus concubinas y así, ¿no? ¿Qué más? Y en el otro, por ejemplo, en la que se, ¿no? entregarían como premios para las esposas de ¿qué? De los nobles y hombres de mérito. ¿Se acuerdan los hombres de la nobleza de privilegio? Entonces, estos hombres, algún mérito que han hecho, entonces como premio ellos podían ir a estas casas y escoger a estas doncellas más bonitas. Imagínate si el hombre era un tuerto, manco, etcétera, de repente, y ella, lo que le elegía el hombre, tenía que ir con él, sin haberse enamorado tal vez, ¿no? En ese tiempo no había ese enamoramiento, el cortejamiento, etc. Simplemente
El varón elegía, el soldado o el guerrero elegía a las mujeres más bonitas. ¿Qué más? Y al final las últimas eran como esa especie de monjas como actualmente, ¿no? Eran llamadas vírgenes del sol. Tenían que ser puras. Ni el propio Inca la podía tocar. Ustedes saben que el Inca pasaba por todas las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, menos por ellas, porque ellas tenían que ser puras y castas, muy bien, porque tenían que mantener la pureza, porque estaban destinados a servir al dios Sol, ¿ya? Así eran, pues, los famosos Akyas, ¿ya? El famoso Akya Iguaz, ¿correcto? Así es. Esposas quiere decir que cuando uno ya se casa, pues sí. Ahí está el pueblo, la educación en el pueblo, miren. En cambio, la educación informal, informal del pueblo, ¿quiénes enseñaban aquí? Solamente los padres y los abuelos. Se dedicaban a que, ¿no? A de repente, a no mentir, a no robar, los principios morales y la religión, y también los quehaceres de la casa, ¿no? Cómo cultivar, cómo pastar, cómo de repente preparar de repente sus herramientas, sus utensilios y así. Simplemente, ¿no? Para de repente prepararse para la vida de lo que es el pueblo, ¿no? El pueblo no tenía pues un amauto, no tenía un arabico, no tenía un quipucamayo, solamente papá, mamá y los abuelos enseñaban en la casa. O sea, ellos no sabían leer y escribir, sino que ellos tenían que simplemente aprender cómo manejar las herramientas, cómo cultivar, cómo pastar, cómo de repente, ¿no? Trabajar, etcétera, tributar. Esos eran, pues, ellos no iban al colegio, o sea, ellos no iban ni a las antiguas y tampoco no iban al famoso Yachayhuasi. Ahí está todo lo que es, por ejemplo, sus instrumentos, ¿no? Su artesanía en el imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien. Ahí está, por ejemplo, no es la práctica, sino que ahí vamos a resolverlo, ¿no? Así va a venir, por ejemplo, su examen, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, de la organización social, todo lo que pregunta de la organización social, también organización social y política, la organización social, política y también ya económica viene de acá y así sucesivamente, ¿ya? Ahí está la organización económica, mira, camélido utilizado como animal de carga era la llama, ¿no? En la sociedad incaica y el Aini fue una forma de trabajo que se realizaba en las tierras, ¿de dónde? Del Aini, del Inca, de la comunidad del Estado, era la comunidad, ¿no? Sistema de trabajo que se empleaba para labrar las tierras del Inca, las tierras del Sol, era la famosa Minca. Así va a venir su examen, ¿ya, chicos? Muy bien, hasta aquí termina la clase, queridos estudiantes.